Queremos conocer primero los alcances, porque usted ha podido revisar este proyecto de ley, de esta iniciativa legislativa que modifica la ley de centros educativos privados. Este proyecto de ley modifica el artículo 14 de la Ley de Centros Educativos Privados y introduce una serie de novedades. La primera es que todo colegio está obligado a contar con las licencias correspondientes para enseñar. Y eso es importante porque hace unos días el INDECOPI sancionó a cerca de 1000 colegios que no contaban con licencia. Es decir, los chicos que estudiaban ahí ni siquiera tenían la seguridad de que estaban estudiando en una institución acreditada. Segundo, establece que el pago de las pensiones se va a dar únicamente por los días efectivamente dictados. Es decir, si en el mes de diciembre se dicta una semana, ya no te van a poder cobrar por todo el mes, sino por solamente esa semana. Esta quizás es la disposición más popular, más comentada, porque los padres han dicho, claro que sí, es lo justo, estamos molestos, todo el tiempo recibimos quejas en ese sentido. Ahora, también es una disposición polémica porque los centros educativos privados están señalando de que esto va a implicar un aumento de pensiones. Al respecto hay que decir que las pensiones se incrementan indudablemente año a año entre un 7 y 8%, como lo reconocieron los propios centros educativos. O sea, sostener que la implementación de este proyecto va a implicar que se eleven las pensiones, eso no es algo que deba llamarnos a novedad. O sea, lo que propone esta iniciativa es que los meses como marzo, julio y diciembre, donde no se estudia a veces todo el mes, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente se empieza el año lectivo el 1, sino el día 7 o el 10 de marzo. Y en julio se van de vacaciones los días 18 o 20. En diciembre se van de vacaciones también, el 18, el 20 o 21. Que no se pague la pensión completa porque no se estudia todo el mes. Eso es real, pero siempre y cuando se trata de disposiciones del colegio. Es decir, si es el Estado el que dice tales y tales días no hay clases, ya eso es algo que escapa al propio centro educativo. Pero si se trata de decisiones adoptadas por el propio centro educativo, que por ejemplo el Estado dice, el 26, el 27 no se va a clases, pero el centro educativo dice, pero tampoco te va a decir el 25, el 24, el 23. Esa es una decisión, entonces no ahorita clases, pero es una decisión del centro educativo, allí no podría cobrar por esa cantidad de días no dictados. La ley refleja y busca responder a lo que es un problema público. En mi opinión, la respuesta que la ley plantea, que es la modificación de un artículo específico, que es el artículo 14 de la Ley de Centros Educativos Privados, lo que busca hacer con esa modificación es promover una mayor transparencia de parte de los proveedores de servicios educativos privados hacia los padres de familia. La queja de los padres a la cual esto responde es la queja de que los colegios privados elevan el monto de las pensiones de manera indiscriminada, digamos, cada año. Existen cuotas de ingreso a los colegios que son extremadamente altas, que suben de año a año, y los padres de familia se quejan de una falta de transparencia de parte de los proveedores de educación privada con respecto a las pensiones, las tasas de matrícula y las cuotas de ingreso. Entonces, es muy relevante tratar de responder a ese problema público. ¿Considera que se está excediendo con el incremento de las pensiones año a año? Bueno, en el caso de mi colegio de mi hija no ha habido un incremento sustancial, no ha sido fuerte, pero yo he escuchado que en otros colegios sí ha habido un aumento fuerte, ¿no? ¿Y cuáles son los sustentos para que incrementen la pensión en el colegio? ¿Les prometen aulas pintadas? En realidad deben aumentar los servicios, pero como le dije, en el colegio de mi hija no han aumentado mucho en realidad, ¿no? Pero si es que hay un incremento sustancial, debería también aumentar los servicios, ¿no? Ha aumentado, todos los años aumenta, ¿no? La pensión, la matrícula. Bueno, ¿comunican con anticipación? Eso sí, en diciembre del año pasado comunican. Claro, pero están planteando desde el Congreso que se comunique desde el mes de junio. ¿Estaría de acuerdo? Claro, para que uno también se vea de repente otras alternativas, ¿no? Porque en diciembre como que buscar vacantes en otros colegios es un poco más complicado. Ahora bien, el tema de las pensiones también es importante porque hay otra disposición en este proyecto que señala que si va a haber un incremento de pensiones, se le tiene que comunicar al padre de familia con no menos de 6 meses de anticipación. Esto es en junio. En junio el padre va a saber cuánto le va a costar la pensión al año siguiente. En junio ya va a saber si va a poder pagar o no va a poder pagar y va a decidir si matricula o no a su hijo o si se pone a buscar otro colegio. ¿Qué es lo que suele suceder comúnmente? Lo que suele suceder es que como el código del consumidor es muy genérico, el código dice que se les va a informar oportunamente a los
padres de familia sobre los futuros incrementos, nada más. Entonces, ese oportunamente implica que el colegio le diga en diciembre o en noviembre, pero en todo caso ya no es tiempo suficiente para que el padre pueda buscar un nuevo lugar. O sea, a veces ya se comunica cuando está por acabar Cuando el entrega año. la libreta de notas, nada más. Entonces el padre ya no tiene ningún margen de maniobra, ¿no? Una alternativa, no hay. Con respecto a las pensiones, bueno, los centros educativos privados han dicho, bueno, si aprueban esa ley vamos a aumentar nuestras pensiones. ¿Por qué? Porque nuestros profesores necesitan capacitación y tenemos que hacer una serie de inversiones en los centros educativos. Claro, pero ya las pensiones aumentan año a año, o sea, no es ninguna novedad que te digan que van a subir las pensiones, repito, no es ninguna novedad, ya lo están haciendo. Lo que va a pasar es que te lo van a advertir con la anticipación de vida para que tú como consumidor tomes una decisión de compra informada, es decir, contrato este servicio o no contrato este servicio, me conviene seguir el próximo año o me pongo ahorita a buscar. Entonces, frente a esa posibilidad, seguramente que las pensiones tampoco se van a disparar porque los colegios van a saber que un padre enterado 6 meses antes de que la pensión va a subir, van a tener mucho cuidado y mucha precaución. La cuota de ingresos está señalando de que este proyecto de ley plantea de que la cuota, si se cobra cuota de ingreso, pero si uno posteriormente decide cambiar de colegio a sus hijos por X motivo, deberían devolver al padre de familia la cuota de ingreso. A ese tema y le voy a explicar ahorita. El año pasado mi nieta estudió acá en un colegio también de monjas, acá no voy a decir el nombre, ¿ya? 1.500 le cobró el ingreso, pero viendo todo el año no se convence. Bueno, la enseñanza está bien, pero el ajeno no le gustó ni a mi esposa ni a mí. Decidieron cambiar. Debió cambiar. Entonces, esa cuota de ingreso que lo hemos perdido. Le hemos cambiado al otro ingreso donde le llevó a mi nieta. Y le vuelven a cobrar. Nos vuelve a cobrar 2.000 soles, ha cobrado. Entonces, bueno, ahora la cuota de ingreso solamente es una vez para toda la primaria, toda la secundaria, ¿ves? Pero ya son 1.500 no nos ha devuelto. Se le debería devolver. Yo pienso que sí. O eliminar la cuota de ingreso. O al menos un 50%, ¿no? Para el colegio y para mí, ¿no? Para uno, ¿no? Pero se perdió. Porque actualmente lo que sucede es que al padre de familia se le informa que van a aumentar las pensiones en diciembre o cuando lo va a matricular. Exacto. Y en la propuesta del congresista Ardiles se menciona, creo que muy razonablemente, que ese es un mecanismo de captura, digamos, del mercado por parte de los proveedores privados. Entonces es interesante porque incluso dentro de la propia lógica del mercado, ¿no es cierto?, los elevados, sobre todo las cuotas de ingreso, que son cuotas únicas que un colegio le cobra a las familias y hay una tabla incluso que pone las cuotas de ingresos de algunos colegios que podrían calificar de colegios de élite, digamos, y que van desde los $18.500, ¿no?, a $6.000, $4.000, igual es elevadísimo. Cuando el monto es alto, el padre de familia tiene temor incluso de cambiar de colegio a su hijo porque me dicen, miren lo que he invertido y ahora voy a cambiar. $18.000. No creo que haya muchas ¿Se le debería familias. devolver al padre de familia ese Bueno, monto? yo creo que ese es un tema bien complejo. Me parece interesante que se ponga en debate. Otro tema es el referido a la cuota de ingreso. Como se sabe, los colegios cobran una cuota de ingreso cada vez que el chico entra por primera vez al centro educativo. Pues bien, en este texto se señala de que la cuota de ingreso, en caso de que el periodo en que el chico está en el colegio se interrumpe por alguna razón, la parte no usada se le devuelve. Digamos, cuando tú pagas tu cuota de ingreso, esperas que el chico esté 10 años en el colegio. Pero si por alguna razón el chico se va al 5º año o al 6º año, esos 4 años restantes, esos 5 años restantes, le tendrían que ser devueltos de manera proporcional. Sin embargo, hay una crítica al proyecto porque en el proyecto se señala de que esto va a depender de una decisión que tome el Poder Judicial, es decir, que va a implicar que va a tener que existir un litigio y que solo un juez va a poder ordenar. Hubiera sido mejor que haya un mecanismo más expeditivo. En cuanto al tema de los intereses moratorios, es decir, cuando el padre se atrasa en el pago de las pensiones, se establece que esto se va a sujetar a las disposiciones del Código Civil. Es decir, ya no se van a poder cobrar intereses que sean excesivos, leoninos,
sino que se van a cobrar intereses con arreglo a lo dispuesto por el Banco Central de Reserva. Eso también es algo que va en beneficio de la economía de los padres. En esto de las moras, o sea, el colegio ponía a su libre albedrío qué tasa de interés le podía ¿Qué cobrar. penalidad podía poner así? O sea, a veces eran sumamente excesivos, muy sumamente elevados y el padre de familia no podía decir nada. Efectivamente. Entonces aquí lo que se está haciendo es poner un tope. Lo que se está poniendo, lo que se está diciendo es vas a guardar armonía con lo que dispone la ley, vas a guardar armonía con lo que dice el BCR, que es el ente rector en materia financiera en el país. Entonces, yo no veo ningún problema en eso. Ahora, hay temas que, digamos, el proyecto de ley los pueda tratar de mejor manera. Por ejemplo, este tema de que para que te cobren la parte alícuota de la cuota de ingreso tienes que tener un poder judicial. Esa es una cosa que se puede trabajar de mejor manera para no requerir a un juez, porque esto es muy tedioso, ¿no? Otro tema es... es para precisar. Entonces, no propone que el colegio le devuelva automáticamente. No lo dice. Sobre la cuota de ingreso, y sobre la cuota de ingreso, nadie sabe para qué es la cuota de ingreso, ¿no? Es algo que han establecido los colegios privados y nadie lo puede regular. Es un tema que si cambian de colegio, que le deberían devolver la cuota de ingreso si sacan sus hijos. Es que depende, deberían establecer bajo qué condiciones se las tienen que devolver y bajo qué condiciones no. Bueno, la verdad es que no tenemos información a dónde va, simplemente nos piden, tienen que pagar una cuota. ¿Para qué? No lo sabemos. Ya, o sea, es como que lo tomas como que es algo obligatorio que el colegio te exige y tú lo tienes que pagar, ¿no? Entonces ya uno tiene que hacerlo. Porque si se niegan, no te matriculas, pues, y tus hijos tienen que estudiar, ¿no? ¿Es posible, hablando de la cuota de ingreso, es posible que esta se elimine o es necesario que los colegios Yo creo que es bastante improbable porque constituye una fuente de ingreso con la que cuentan cada año estos colegios para comenzar. Lo que sí es interesante es que las cuotas o las pensiones y las cuotas de ingreso y las matrículas deberían ir aparejadas de una mejora en la calidad del servicio educativo que prestan los colegios. Es decir, el padre debería poder notar, bueno, este año me han subido 8% la pensión porque están diciendo que van a mejorar, que vamos a tener piscina o que van a mejorar la cancha de fútbol o que vamos a tener un gimnasio, etc. Y al año siguiente llega y no hay nada de eso. Y te vuelven a subir la pensión aduciendo la misma razón. Entonces los padres de familia deberían de ahí ver que hay algo cada vez que se producen estos incrementos. ¿Ahí dónde presentan la queja? Claro, es que ese es un tema bastante interesante, ¿no? Porque normalmente los padres de familia o los intereses de los padres de familia están representados en el comité APAFA de la Asociación de Padres de Familia con el que cuenta cada uno de los centros educativos públicos y privados. Pero normalmente estas APAFAs no son todo lo proactivas que deberían ser. Las APAFAs están allí sencillamente fungiendo como comparsas de la administración del colegio. La PAFA, deben de saberlo, debería tener un rol más protagónico, más preponderante, preguntar, exigir, fiscalizar, dirigir, etcétera, y eso no pasa en la realidad. Y esto se ve en un montón de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si la PAFA fuera más activa, Raquel, por ejemplo, no permitiría que en las listas de útiles que se solicitan a los chicos se pusieran cosas como que tienes que traer un recogedor, escobas, tienes que traer detergente para ropa, tienes que traer 500 hojas de papel bond, y requisitos que son papel higiénico, jabón. Claro, o sea, es prácticamente para surtir una bodega, ¿no? Entonces, las APAFAs deberían levantar fuertemente la voz y decir, tú no puedes pedir estas cosas en la lista escolar. A nivel internacional, el derecho a la educación es un derecho de mayor rango, que debería prevalecer sobre el derecho a la libre empresa. Entonces es interesante leer esta propuesta de ley en relación a esa mirada, digamos, sobre el rol del Estado y el rol de la educación, ¿no? Más allá de eso, digamos, y en las propuestas de ambas leyes son bien diferentes en cuanto a la modificación que proponen del artículo 14 de la Ley de Centros Educativos Privados. Ambas buscan mejorar la transparencia, ¿no? Eso es positivo. Eso es extremadamente positivo. Creo que es una necesidad enorme. En el caso de la propuesta del congresista Ardiles, lo que se propone es que los colegios privados tengan que informar a los padres de familia sobre cómo proyectan, digamos, las alzas de pensiones, matrícula, etc. Desde el mes de junio. Desde el mes de junio del año anterior, ¿no? Ya no me acuerdo si es en esta o en la otra propuesta de ley que se menciona también que puedan brindar información sobre cómo han evolucionado los montos de matrícula y pensiones en los últimos 10 años. Eso es absolutamente razonable.
Es decir, si a uno le prometen, bueno, le argumentan, vamos a subir la pensión para el próximo año porque necesitamos hacer una serie de arreglos, poner cámaras en las aulas, y no se cumple, en la actualidad no se puede hacer nada. El padre podría presentar un reclamo diciendo de que, incluso lo podría hacer, lo que pasa es que ningún padre lo ha hecho todavía, podría presentar un reclamo ante el INDECOPI señalando de que a él hicieron un incremento en la pensión, o sea, él pagaba una cantidad X y le subieron a más porque se le ofreció tal mejora, la cual no se ha dado. Y eso implica que el servicio no ha sido el idóneo e implica también una afectación a sus intereses económicos que están tutelados por el Código del Consumidor. Se puede hacer. Entonces los colegios no deberían esperar a que esto pase y deberían, si se están pidiendo o están diciendo que se van a incrementar las pensiones por el motivo tal, deberían cumplirlo. Y si no, no ofrecerlo. Entonces, muchos padres de familia señalan que en los últimos años han aumentado las pensiones. Usted me ha dicho, se aumenta todos los años. ¿El Estado puede intervenir y puede impedir eso? No. No se puede. No se puede porque no hay control de precios en el Perú, ¿no? O sea, los precios se fijan por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, los centros educativos tienen el derecho de establecer cuánto van a cobrar. No hay ningún problema para eso. Pero ahí entra a tallar un factor que es la libre competencia. Entonces, un padre que ve que en este colegio la pensión es muy cara y en este colegio es más al alcance de su posibilidad, seguramente que va a preferir esto. Pero para poderlo hacer necesita ¿qué? Información oportuna, y eso es lo que te da este proyecto, porque se señala que si se va a producir un incremento, tú lo vas a saber 6 meses antes y así vas a poder comparar precios y buscar. Por eso va a permitir que haya competencia y que el mercado se regule, ¿no? Porque un padre informado, un consumidor informado va a poder tomar una mejor decisión.